Hola, buenos días. Dios te bendiga, mi amigo y mi hermano en Cristo, que me estás viendo ahora a través de esta cámara. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles acerca de un vestido, ¿sí? De un precioso y único vestido que deberíamos usar todos nosotros, los hijos de Dios. Amén. Por ejemplo, no todos ustedes podrían usar esta camisa mía. Yo sé que a todos no les serviría. De la misma manera, muchas camisetas de los jóvenes que me están viendo por ahí tampoco me servirían a mí, por cuestiones evidentes de talla y tamaño y todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, hay un vestido, hay un atuendo, una prenda, un vestido, ¿sí? Que es especial. Un vestido que es único, es perfecto. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le quedará elegante a todo aquel que se lo ponga, ¿sí? Sin necesidad de llevarlo a ninguna costurera para que le retoque el ancho o el largo. No. Es un vestido perfecto, es un atuendo excelente que cualquiera que lo lleve puesto lucirá de manera espectacular. Amén. Cualquiera que se vista de nuestro Señor Jesucristo estará llevando sobre él un manto que será su gloria y su hermosura. Amén. Y de ese vestido es el que quiero hablarles en esta mañana. Amén. Vamos a leer allí en Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 13. Dice allí, a partir del verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria a Dios, vestidos del Señor Jesucristo. Yo creo que el ejemplo de Jesús es siempre apropiado para ser copiado, para ser imitado por cada uno de nosotros. En cualquier circunstancia, el ejemplo de Jesús, cualquier situación de la vida que nosotros podamos estar viviendo, atravesando, hoy o mañana, si nosotros somos capaces de mirar a Jesús, mirar el ejemplo de Jesús, mirar la vida de Jesús, y somos capaces de imitarlo a Él, cómo se comportó, cómo actuó en esas circunstancias, será Jesús siempre el ejemplo. Por eso la palabra de Dios nos dice: pongan los ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Supongan, por ejemplo, que un hijo de Dios va a ser coronado rey de una nación, o presidente, jefe de gobierno, o quizás un alcalde o un concejal. O si quieres, alguno de nosotros, cualquier hijo de Dios que va a ser promocionado en su empresa y va a ser nombrado encargado, jefe de algún departamento, de alguna cosa. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué consejo podríamos darle en esta mañana? El mejor de los consejos que podría darle a un hermano que va a ocupar un puesto de esas categorías, ¿no? ¿Cuál sería? Pues este mismo: vestidos del Señor Jesucristo. En otras palabras, mi hermano, sea ahí en ese puesto, el gobernante, el alcalde, el encargado, cualquiera de estos ejemplos que hemos puesto, sea ahí la clase de gobernante, la clase de alcalde, la clase de encargado en esa empresa que nuestro Señor Jesucristo habría sido. Es decir, sé el encargado que Jesús habría sido en este tiempo. Imita su carácter, imita el espíritu que hubo en Cristo, cópialo a Él, pon tus ojos en Jesús. Ese es el mejor consejo que
alguien te puede dar esta mañana. Es el mejor consejo que yo te podría dar de parte de Dios en este día. Amén. Si un día vas a ocupar un puesto como en cualquiera de estos ámbitos que hemos hablado y alguno otro, el mejor consejo es este: vístete del Señor Jesucristo. Sé la clase de gobernante, de encargado, de empresario que Jesús habría sido. Imita su carácter. Gloria a Dios. Pero ahora imagínate que no es el Hijo de Dios, no es este hermano en Cristo que va a ser promocionado y que va a ocupar un puesto de esto que es mencionado, sino que se trata simplemente de una mujer o un hombre que vive en la calle. Una mujer o un hombre que está sin hogar, está sin un techo donde vivir. ¿Qué consejo podría darle yo a esa mujer o a ese hombre que es pobre, que vive en la extrema pobreza, que está en la calle, lamentablemente? ¿Qué consejo? ¿Cuál es el mejor consejo que podemos darle? El mismo: vístete del Señor Jesucristo. Es decir, mira a Cristo e imítalo a Él. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo también fue muy pobre. Amén. Él fue muy pobre y por lo tanto es el ejemplo apropiado para ti si te encuentras en esa situación de pobreza, si te encuentras en esa situación de soledad, de abandono. Vístete del Señor Jesucristo, imita su carácter en medio de esa situación. Amén. ¿Y qué tal si se tratara de un simple trabajador, de un simple obrero, como la mayoría de todos nosotros? El consejo sería exactamente el mismo: vístete del Señor Jesucristo y llénate de celo por tu trabajo, así como Jesús vivió celoso por su trabajo, por su misión, que era hacer la voluntad del Padre, ¿verdad que sí? ¿Y qué tal si se tratara de una persona que está sufriendo de alguna enfermedad, sufriendo de alguna situación complicada en la vida? Vamos, que no hay ejemplos que poner en este caso, ¿no? Porque en este mundo encontraremos aflicciones. ¿Qué tal si tú eres una de esas personas que está sufriendo ahora mismo? ¿Cuál sería el mejor consejo que yo te puedo dar esta mañana? Justo el mismo que estamos hablando: vístete del Señor Jesucristo y abunda en paciencia, como Jesús lo hizo. Amén. Mira a Jesús, mira sus sufrimientos, mira sus tribulaciones, todo lo que tuvo que pasar Jesús mientras caminó aquí en la tierra entre nosotros, e imítalo. Vístete de Él, vístete de Él y llénate de paciencia. Amén. En el nombre de Jesús. O podemos hablar de la hermana, de nuestra hermana o nuestro hermano que va mañana o la semana que viene o en algún momento en la iglesia y va a dar la clase de la escuela dominical a los niños. A esa hermana, a ese hermano que tiene esa tarea, que tiene esa responsabilidad. ¿Qué consejo podría darle? Pues el mismo. Le podríamos decir: mi hermano, mi hermana, como el objetivo nuestro, como el objetivo tuyo es ganar almas, ganar las almas de esos niños para el Señor, vístete de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vístete de nuestro Señor Jesucristo, porque fue Él quien dijo: dejad los niños venid a mí y no se lo impidáis. Así que vístete de Cristo, porque vestida con su manto sagrado, alabado sea el nombre de Jesús, serás una buena maestra, serás un buen maestro. Y si se trata de un predicador, ¿qué consejo te voy a dar? El mismo. Si estás a punto de predicar en la calle, si estás a punto de predicarle a una persona, o a decenas, o a miles de personas, el consejo es el mismo. Jesucristo tiene que ser el ejemplo a seguir para todos los que predicamos el Evangelio. Amén. Vístete de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que prediques a esa persona o a ese grupo de personas en el propio estilo amoroso, en el propio estilo valiente, decidido, que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese tono suplicante. Gloria a Dios en el sentido, ¿no?, de que arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese estilo que confronta el pecado con valentía. Amén. No como otros que le llaman que encubren lo malo y se centran solamente en hablar las cosas buenas sin descubrir en las personas a las que le estamos hablando el Evangelio
la maldad, la esencia por la cual verdaderamente esas personas necesitan un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Amén. No. Si eres un predicador, el consejo es vístete de nuestro Señor Jesucristo e imitémoslo a Él, para predicar en su mismo estilo amoroso, pero también decidido, valiente. Gloria a Dios, para ganar las almas para su reino. Amén. Por lo tanto, el carácter y el espíritu que había en Cristo, nuestro Señor, es ese vestido del que estoy hablando hoy. Es ese vestido del que todos nosotros deberíamos revestirnos y vivir en esta vida. Gloria a Dios. Ese es el vestido, el carácter y el espíritu que hubo en Cristo. Debería ser el manto pastoral que usamos nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel manto de Elías en el Antiguo Testamento? Aquel manto de Elías que Eliseo recibió y tanto suplicó una doble porción del espíritu que hubo en Elías. Pues el manto que tú y yo podemos usar y con el que podemos revestirnos en el día de hoy es muchísimo más poderoso y más glorioso que aquel manto de Elías. Así que no te quedes con las cosas del antiguo pacto, deseando la unción del manto aquel de Elías, cuando tienes el manto verdadero que se llama Jesucristo. Vístete de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que podamos ser verdaderamente esos gobernantes, esos encargados en el trabajo, esos obreros, en cualquier situación en la que nos encontremos, podamos verdaderamente estar vestidos de Cristo y mostrar su gloria a todas las naciones que nos rodean. Amén. En la tierra yo creo que no existe nadie, absolutamente nadie, ni un hombre o una mujer a la que tú y yo podamos mirar, admirar e imitar al pie de la letra. Por supuesto que hay muchas personas que son dignos de admiración, quizás tu propio papá, tu mamá, quizás un profesor de la universidad o del instituto, tal vez un compañero de trabajo. Hay muchísima gente de la que tienen virtudes, tienen atributos, ¿no? Que uno mira y uno admira, uno valora, quizás la paciencia de uno, el carisma de otros, no lo sé. Hay muchísimas cosas que admirar. Hay todavía hoy en esta época tan tecnológica, vemos sobre todo en la juventud, ¿no? Como muchos tratan de imitar a esos youtubers, ¿sí? O influencers, ¿sí? De las redes sociales. Y los tratan de imitar en cómo visten, en cómo hablan, en los chistes que hacen. Hay otros que imitan a los cantantes, a los artistas. Quieren imitarlo, pero todo eso, mi hermano, cuando tratas de imitar a algún hombre, a algún ser humano en esta tierra, ninguno de esas personas, ninguno, vive exactamente las mismas circunstancias que vives tú. O sea, tú puedes imitar algo de ellos, pero te conviertes solamente en eso, en un imitador, en una copia, pero no eres genuino. Quiero decir que puedo imitar los gestos de alguien a quien yo admiro, puedo imitar su manera de hablar, puedo imitar su manera de cantar, su manera de hacer las cosas, puedo hacerlo, ¿no? Pero exactamente nunca podré identificarme al 100% con las circunstancias y con las situaciones, o adaptarme a lo que ese hombre, esa persona a la que yo estoy tratando de imitar, está viviendo. Quiero decir, un cantante puede tener problemas en su familia, y tú puedes tener otras circunstancias en tu familia, o puede que él no la tenga y tú sí. Entonces tú tratas de imitarlo a él, pero resulta que puedes hacerlo en parte porque tu situación personal es bien diferente a la suya. Puedes imitar a aquel, pero resulta que aquel tiene mucho más dinero. Tú no tienes todo el dinero que tiene el otro. Entonces la situación, las circunstancias tuyas son diferentes a las de él. Por lo tanto, para poderlo imitar, eso genera en ti un esfuerzo, eso genera en ti algo que te trastorna, ¿no? Muchas veces se produce dolor, ¿no? Es una fuerza antinatural porque no eres tú. Estás tratando de copiar la personalidad y las características de esa persona a la que tú pretendes imitar. Es decir, pierdes tu personalidad de alguna manera. Alabado sea el nombre de Jesús. Sin embargo, mirar a Cristo, imitar a Cristo, eso tiene una gracia y un misterio tremendo. Gloria a Dios, porque nosotros podemos imitar a Jesús
sin perder nuestra personalidad. Nosotros podemos imitar a Cristo en todas las circunstancias de mi vida. Él se adapta. Él abarca, no es que Él se adapte, es que Él abarca todas las circunstancias de mi vida. Él es mi creador. Amén. No hay absolutamente nada en mi vida que yo pueda vivir y experimentar que antes Él no haya vivido y experimentado. ¿Me entiendes? A eso me refiero. Por lo tanto, cuando yo lo miro a Él, en cualquier circunstancia que yo viva hoy, yo lo puedo mirar a Él y puedo aprender de Él y puedo ver cómo Él enfrentó una situación como esta que yo estoy viviendo hoy. Y al ver cómo Él lo hizo, yo puedo imitarlo a Él, pero eso lo hago de una manera ahora natural por su Espíritu que vive en mí. Lo hago de una manera que no genera esfuerzo, como lo decía antes. No es que tú estás tratando de imitar a ese cantante y pones la voz más gruesa o más fina, según como cante y como tú quieras imitarlo, ¿no? Eso genera una cosa que es antinatural en ti, porque no está en ti eso. No forma parte de tu naturaleza, de tu esencia, de tu química. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando imitamos a Cristo, wow, podemos ser imitadores de su carácter, podemos ser imitadores de ese espíritu, ese ímpetu, esa cosa que había en Él, ¿no? De ese carisma, ese amor, todo lo que Dios es, todo lo que Cristo es y nos muestra en las diferentes situaciones que Él vivió. Eso yo lo puedo imitar sin perder mi propia personalidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y eso es porque el que es semejante a Cristo, el que es perfectamente semejante a Cristo, es perfectamente natural. Espero que me estoy explicando, que me esté explicando. Gloria a Dios. Porque Jesús es tan maravilloso que es eso, que todos los que formamos parte de su familia podemos mostrar nuestra semejanza con Él, pero sin perder nuestra propia personalidad. Gloria a Dios, podemos reflejar su carácter, podemos reflejar su bondad, todo lo que Él es, su gloria la podemos reflejar sin nosotros perder nuestra personalidad, esa personalidad que Dios mismo nos dio. Amén. Yo no tengo que renunciar a nada de lo que soy, porque Él me hizo así. Gloria a Dios. Cuando digo no renunciar a nada de lo que soy, no me estoy refiriendo a que no debo renunciar al pecado. Eso no. Me estoy hablando de mi forma de ser, de mi personalidad, mi forma de hablar, mi metal de voz, mis gestos, mis gustos. No tengo que renunciar a nada de eso. Sin embargo, puedo ser un imitador de Cristo y al mismo tiempo mantener mi personalidad. Eso es muy fuerte y eso solamente lo hace el Espíritu Santo de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Por esa razón es que un hombre, por ejemplo, un hombre viejito, un hombre mayor, bueno, no tiene que ser viejito, un hombre avanzado en años y lleno de sabiduría, de conocimiento de Cristo, está en el Señor, ¿no? Y puede experimentar las mismas gracias, la misma misericordia de parte de Dios que alguien que acaba de llegar. Amén. Gloria a Dios. Amén. O sea, no hay nadie en este mundo que se pueda igualar a ti. Tú eres único. Tú eres un personaje único. Gloria a Dios. Claro, por eso es que un hombre avanzado en años puede revestirse de Él de la misma manera que lo puede hacer alguien que acaba de llegar a reunirse con nosotros, ¿sí? A la iglesia de Cristo, de la misma manera que lo puede hacer a aquel hombre lleno de conocimiento del Señor. Él se puede revestir de Cristo y tú también, que acabas de aceptar a Cristo, te acabas de rendir ante su majestad, también te puedes revestir de Cristo. Por lo tanto, mi hermano, recuerda esto. Tú y yo podemos tomar la decisión de no imitar o no copiar el ejemplo de ningún hombre o de ninguna mujer aquí en la tierra. Pero es nuestra obligación revestirnos de Cristo. Es nuestra obligación imitar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Recuerda que tú tienes una personalidad especial. Gloria a Dios. Nadie, absolutamente nadie en este mundo ha sido como tú, ni lo será. Tú eres único. Y tienes unas circunstancias, vives unas circunstancias y unas situaciones que son extraordinarias, son peculiares. O sea, a lo mejor alguien que me está viendo, que me está escuchando,
está atravesando y está viviendo una experiencia que cree que nadie en la vida ha pasado por lo que tú estás pasando. Puede que estemos viviendo unas situaciones tan exclusivas, tan peculiares, que creemos verdaderamente que esto nada más me está pasando a mí. Que nadie puede entender cómo yo me siento. Nadie puede entender cuán terrible es mi lucha, porque yo no creo que nadie o muy poca gente habrá pasado por lo que yo estoy pasando ahora. Entonces, por eso alguien así puede pensar, bueno, ¿y en qué me refugio? O sea, ¿cuál sería mi consuelo? ¿Cómo puedo salir de aquí? La respuesta es: vístete del Señor Jesucristo. Vístete de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque aunque la situación que tú estés pasando sea peculiar y sea tan rara que efectivamente solamente la estés viviendo tú, nuestro Señor Jesucristo es tu ejemplo. Si tú miras a Él, si tú te vistes de Cristo, encontrarás la respuesta y la salida, la forma de vencer esa situación peculiar, esa situación extraña, esa situación rara, que nadie más está viviendo, solamente tú, con tu personalidad, porque una misma situación dura la puedo vivir yo, la misma que vives tú la puedo estar viviendo yo. Pero yo tengo una personalidad y tú tienes otra. Quiero decir, la forma de yo verla y de yo enfrentar esa situación puede ser distinta a la tuya. Puede que yo esté enfrentando una situación dura, X, llamémosle, pero yo tengo una familia conmigo que de alguna manera me brinda un apoyo moral o material incluso. Sin embargo, esa misma situación la estás atravesando tú con una familia que no te brinda ningún apoyo, que está enemistada contigo, o sencillamente eres una persona sola. No tienes familia. Entonces el mismo problema lo estaremos enfrentando tú y yo, pero con unas circunstancias que son diferentes. Mi carácter puede ser distinto al tuyo, entonces mi actitud ante ese problema puede ser diferente al tuyo. Lo que te quiero decir es que tú no tienes que imitar o buscar cómo salgo de esto mirando y fijándome en otro hombre que quizás lo haya vivido. No. La solución y la forma de poder salir victorioso y vencedores de todas las situaciones de mi vida es entender que yo debo vestirme de mi Señor Jesucristo. Tengo que vestirme de Él. Acuérdate, cuando hablo vestirme de Cristo, estoy hablando de imitar su carácter y imitar el espíritu que hubo en Cristo. Gloria a Dios. No hay situación que tú estés pasando que Jesús no la haya vivido antes. Así que si estás en esa situación terrible que te parece que nadie más la está viviendo y que nadie te puede entender, yo te digo, vístete del Señor Jesucristo. Él es propicio, ese es el vestido, el manto que te hablaba ahorita, el manto de gloria, de la gloria de Dios y de su hermosura. Ese es el manto oportuno, el manto preciso, el vestido, el atuendo que te viene perfectamente para la situación que tú estás viviendo. Es Jesucristo. Amén. Pero de igual manera puede haber alguien que la mayoría de los que me están escuchando seguramente, puede que no tengan situaciones peculiares o raras o así como las que acabé de decir. Puede que alguien esté pasando sencillamente situaciones que podemos llamar cotidianas y normales, ¿sí? Tú estás siendo probado, el primer ejemplo está siendo probado de una manera, está pasando una situación bien dura y alguien puede decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, el por qué. ¿Por qué si Dios es? ¿Por qué permite esto? Tenemos que acabar de entender que no se trata de que Dios es. Dios es bueno. Dios es precioso. Dios te ama. Dios no se deleita en tu sufrimiento. Amén. Pero tenemos que entender que vivimos en un mundo caído. En un mundo donde el pecado ha traído como consecuencia toda esta calamidad que tú y yo estamos viviendo. Día tras día, tú y yo vamos a vivir aflicciones de una o de otra magnitud, pero la tendremos que vivir. Estamos camino al cielo. Estamos atravesando un valle de sombra y de muerte. Quizás hayan lugares donde hayan bosques y sombra, y ahí tú por una temporada te puedes cobijar debajo de la sombra, pero tú tienes que seguir el camino, y en el camino hay piedras, hay obstáculos, hay desiertos, hay ríos que cruzar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tiempos, hay de lluvia, hay de invierno, hay tempestades, y todo eso tenemos que pasarlo.
Y la única manera de poder pasar esta vida, de vivir esta vida, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, sin que ninguno de esos ambientes, de esos escenarios, me hagan deprimir, me hagan caer en ansiedad perpetua, me hagan sentir como alguien derrotado, frustrado, enajenado. La única manera en que podamos atravesar todos esos escenarios en victoria, triunfantes, como lo que somos en Cristo Jesús, es revistiéndonos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero la mayoría de la gente hoy quizás están siendo probados por situaciones cotidianas. Por ejemplo, tengo que cambiar las gafas, pero no tengo dinero suficiente. Vaya, ¿de dónde voy a sacar dinero para cambiarme las gafas? Bueno, es una situación normal, una situación cotidiana podemos llamarle, ¿no? Y entonces, ¿cómo tú vas a enfrentar esto? Vístete del Señor Jesucristo. Quizás no tienes el combustible, mañana vas a ir a trabajar y no tienes para echar gasolina o gasoil a tu coche. No tienes dinero para eso. Solamente te alcanza el combustible que tienes en el depósito del coche para 1 o 2 días. Y todavía faltan no sé cuántos días para terminar el mes. Bueno, esa es una situación en la que tú estás siendo probado. Alabado sea el nombre del Señor. O se rompió algo en casa, o te quedaste sin servicio de luz y de agua, sea por una rotura, sea porque no pudiste pagar alguna factura. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo mejor que te puedo decir en esta mañana? Que te vistas de nuestro Señor Jesucristo. Aún esas circunstancias ordinarias, comunes, como querramos llamarle, la exhortación que nos está dando aquí el texto en Romanos 13, es esta: vístete del Señor Jesucristo, porque Él también será conveniente para ti. Será el vestido, el atuendo perfecto para la situación que tú estás viviendo. Hay que vestirse de Cristo. Amén. Gloria a Dios, hay que vestirse de Cristo. Y por supuesto, seguramente que alguno entre todos ustedes que están viendo y escuchando habrá que pueda decir: pero es que, Tony, realmente las situaciones y las cosas que yo estoy viviendo, por las que yo estoy pasando, yo no veo que Cristo lo haya pasado. Oye eso. Hay personas que están pasando un momento, por ejemplo, terrible en el matrimonio. Y claro, están escuchando esta mañana el consejo que nos da la palabra, ¿no? De vestirnos de Cristo, que ahora estamos viendo qué significa eso. Bueno, que yo mire a Cristo, a ver cómo Él lo hizo, cómo Él enfrentó una situación como la que yo estoy enfrentando ahora. Voy a imitar su espíritu, voy a imitar su carácter en medio de esas circunstancias. Pero claro, tengo determinado problema. Imagínate con mi esposa, en casa. Seguramente que le echas la culpa a ella y ella a ti. Bueno, tienes un caos ahí en casa, en el matrimonio. Y tú ahora estás recibiendo esta palabra y dices, bueno, a ver, y estás pensando a ver cómo Cristo enfrentó esa situación. Y no encuentras, por supuesto, ningún lugar donde veas a Cristo luchando con una esposa, porque Cristo evidentemente no vivió eso. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos 4, gloria a Dios, que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo según tu semejanza. O sea, todo lo que tú y yo vivimos, todo lo que tú y yo estamos enfrentando y hemos enfrentado y enfrentaremos en el futuro, todo, absolutamente todo, nuestro Señor Jesucristo lo soportó, lo vivió, fue tentado, fue probado en todas esas cosas. Míralo como lo dice en el versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras pruebas, de nuestras luchas, sino tenemos a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Entonces, evidentemente hay ciertas situaciones que el Señor Jesús, o relaciones que el Señor Jesús no podría haber experimentado literalmente, pero sin embargo, Él sí las enfrenta, tiene como una contrapartida espiritual. Él efectivamente no ves a Jesús con el problema de un matrimonio porque Él no se casó, no tuvo esposa. Sin embargo, podemos ver la contraparte espiritual. Y en esa contraparte espiritual vemos cómo Cristo efectivamente sí cumplió con creces, sí vivió con creces esta situación que, aunque no la vivió de forma literal, de forma espiritual sí nos ha demostrado y sí la ha vivido
y nos ha demostrado con su espíritu y con su carácter cómo yo entonces puedo enfrentar esta situación en lo natural. Amén. Por ejemplo, gloria a Dios. Miren Efesios 5:25. Gloria a Dios. Presten atención. Jesús, por supuesto, como no se casó, si el problema tuyo, marido, es que tienes un problema con la mujer y cómo arreglo esto, o viceversa, y miras a Cristo y claro, no puedes ver a Jesús porque Jesús no se casó. No, espérate. Literalmente no se casó, pero fíjate la contrapartida espiritual y dime tú si no responde a ese reclamo que tú puedas estar haciendo esta mañana, ¿no? En este punto específico, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te das cuenta que Cristo también es el modelo para en una relación que naturalmente Él no vivió, pero que en verdad, madre mía, cumplió, pero vamos, ampliamente, con creces, porque lo que Él hizo en la cruz fue mostrar el amor por su iglesia, por su novia, por su esposa, que somos tú y yo. Amén. Por eso nos dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ahí es donde el marido tiene que mirar y dice, wow, efectivamente Jesús es mi modelo. ¿Cómo debo yo amar a mi mujer? De la misma manera en que Cristo amó a su iglesia. Sí, pero es que mi mujer se las trae, ¿eh? Se las trae, Tony, tú no te imaginas cómo es mi mujer. Bueno, ¿y cómo es la iglesia de Cristo? Solamente Cristo puede soportarnos a nosotros. Nuestra blandenguería, nuestra rebeldía, nuestra inconstancia, ¿me entiendes? Somos su novia, somos su esposa. ¿Qué te crees? ¿Que para Él es fácil soportarte a ti? Sin embargo, dice que te amó y se entregó por ti. Gloria al nombre de Jesús. Entonces podemos mirar a Jesús y podemos considerarlo a Él como mi modelo a seguir en este punto del matrimonio, aun cuando en lo natural no veo a Jesús con un matrimonio, pero sí en la contrapartida espiritual puedo ver, gloria a Dios, todo lo que Él hizo, todo lo que Él hace por su iglesia. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás entendiendo? Espero que sí. Y así, en cualquier situación, en cualquier circunstancia que puedas encontrarte, puedes mirar a Cristo y puedes ver que Él es nuestro modelo. Puedo imitar su carácter y puedo imitar el espíritu que hubo en Cristo para enfrentar esas situaciones. Amén. Cualquier situación, cualquier circunstancia que tú atraviesas hoy y que yo pueda atravesar también, podemos mirar a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Y Él es nuestro ejemplo. Él fue tentado, como dice acá Hebreos, en todo según nuestra semejanza. Por eso podemos vestirnos de Jesús y salir vencedores de toda tentación, de toda prueba, de todas nuestras debilidades, de todas nuestras luchas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, si no puedes encontrar a Jesús, es importante, si no puedes encontrar a Jesús ocupando esa posición en la que tú te encuentras hoy, por ejemplo, ahora hablábamos del esposo, ¿ves? Yo no puedo encontrar a Jesús siendo un esposo porque en lo natural no lo fue, pero en lo espiritual veo que es el esposo de la esposa, de la novia, que es la iglesia. Entonces puedo ver a Cristo, lo puedo identificar en mi misma posición como marido, ahora veo a Cristo como marido. Y entonces puedo imitar lo que yo veo en Cristo, lo que Él hizo. Amén. Puedo imitar su carácter y puedo imitar su espíritu. Gloria a Dios. Amén. Pero si hay alguna situación en la que tú te encuentras, en la que no puedes identificar a Cristo en esa situación, es porque ese estado, esa posición en la que tú te encuentras es una posición pecaminosa. Y por lo tanto lo que debes hacer, evidentemente ahí no vas a encontrar a Jesús por ningún lugar, porque Él es santo, santo, santo. Así que nunca pecó y nunca hizo nada en lo que tú puedas estar haciendo hoy si estás pecando. ¿Ves? Si te encuentras en una posición de pecado, pues evidentemente no vas a encontrar a Jesús como referencia por ningún lugar. Lo que tienes que hacer es ¿qué cosa? Es salirte de esa posición, es abandonarla. Alabado sea el nombre de Jesús. Por ejemplo, has robado algo. Puede ser alguien que ha robado, que ha cometido algún delito y se encuentra ahora mismo huyendo de la justicia, está huyendo de la policía, está huyendo de la ley. ¿Por qué? Porque ha hecho algo, sea que robó, sea que asaltó a alguien, sea que hizo alguna fechoría.
y estás huyendo porque has hecho algo. Has defraudado Hacienda. Has estado mintiendo en la declaración de la renta y entonces, claro, ahora te están buscando. Los bancos te están buscando. Gente te está buscando porque tú hiciste algo que no debías. Entonces ahora te encuentras escondido en una habitación, ¿verdad? Te encuentras oculto y te encuentras ansioso, te encuentras nervioso, angustiado, deprimido. Y clamas a Dios. Y ahora estás escuchando este mensaje y estás tratando de vestirte de Cristo. En el sentido de que estás tratando de ubicar a Jesús en tu posición, pero no lo encuentras, porque ahí sí que evidentemente Jesús no se encuentra. Amén. Porque Jesús no pecó. Entonces, ¿qué consejo te puedo dar hoy, en esta mañana, si tú estuvieras en esa situación? El mismo, vístete de nuestro Señor Jesucristo. Pero Tony, pero tú me dices que vestirme del Señor Jesucristo es imitarlo y yo no veo, él nunca pecó, él nunca estafó Hacienda, él no dejó de pagar impuestos. Alabado sea el nombre de Jesús, él no pasó por lo que yo estoy pasando ahora, yo estoy sufriendo ahora porque hice algo horrible y no veo que Cristo haya hecho nunca. Entonces, ¿cómo me dices que me vista de Jesús? ¿Cómo lo puedo imitar? Lo puedes imitar cuando como el ladrón en la cruz. Aquel ladrón en la cruz. ¿Qué puedes hacer? Arrepiéntete. Apártate del pecado. Huye de ese pecado. Abandónalo. Confiesa tu pecado como lo hizo el ladrón en la cruz. ¿Sí? Él estaba pagando por lo que había hecho. Por eso estaba crucificado. Estaba preso. ¿Qué más que preso? Ya estaba condenado a muerte. Ese era el pelotón de fusilamiento, que era en forma de cruz. Y ahí tiene que morir en la cruz. Y en la cruz ese hombre se arrepiente. Ese hombre se vistió de Cristo. Miró a Jesús y se revistió de Jesucristo. Ese hombre se arrepintió de corazón. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre se arrepintió de corazón. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, deja de huir. Vístete de Cristo. ¿Cómo te vistes de Cristo? Deja de huir de la justicia y paga lo que debes. Deja de huir de la justicia y arrepiéntete y humíllate. Imita el carácter de Cristo, imita el espíritu de Cristo. Deja de huir, gloria a Dios, y humíllate. Entiende lo que dice el Salmo 51 y entiende lo que dice Primera de Pedro capítulo 5. Humíllate delante de Dios, porque un corazón contrito y humillado jamás Dios lo ha despreciado, ni lo despreciará. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que hayas socorro, para que Dios te exalte. Alabado sea el nombre de Jesús. De modo que en cualquier lugar, no sé si te das cuenta, aún estando en una posición de pecado, abandónala. Y abandonándola, estarás vistiéndote de Jesús. Estarás vistiéndote de Cristo. Estarás humillándote ante Él. Estarás reconociendo que estás en esa posición porque tú mismo te metiste ahí. Pero al reconocerlo y apartarte de esa posición, arrepentimiento, o sea, te sales de ahí y vas a restaurar lo que hiciste. Si se puede ser restaurado, vas a restaurarlo. Gloria a Dios. Amén. Si robaste, vas a restaurar lo que robaste, si es posible. Y si no, vas a dar la cara, vas a enfrentar esa situación con el carácter y el espíritu de Cristo. Humillándote delante de Dios y Él te exaltará. Porque grande es su misericordia para todos nosotros. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Amén. Por lo tanto, en cualquier circunstancia, a cualquier hora, de cualquier manera, en cualquier asunto, tú puedes vestirte de nuestro Señor Jesucristo. Y no temer nunca que esa ropa que se llama Jesucristo, que ese atavío, ese manto de gloria y de hermosura, que es nuestro Señor Jesucristo, te resulte inapropiado. No, nunca, nunca ese vestido glorioso va a ser inapropiado. Amén. Sabes que no, tú no vas a ir en pantalones cortos y sin camisa a una boda, ¿verdad? Aunque hoy día se ven cada cosa que bueno, a lo mejor hasta este ejemplo que estoy poniendo ya está pasado de moda. Pero a nadie se le ocurriría, por lo menos antes, asistir a una boda de cualquier manera, con ropa sucia, acabado de jugar al fútbol o al béisbol
y ahí todo sudado y todo eso te vas a presentar a la boda. A nadie se le ocurriría, porque estaría vistiendo de forma inapropiada en ese escenario, ¿no?, al que está acudiendo. Pero si tú y yo nos vestimos de Cristo, nunca vamos a estar vestidos de forma inapropiada. Amén. En Cristo tenemos un vestido que podemos usarlo en nuestra habitación privada o podemos usarlo en un lugar público. En Cristo tenemos un atuendo que podemos usarlo en la enfermedad y también podemos usarlo en la salud. ¿Te das cuenta? Él es propicio, Él es el manto que sirve para, o sea, que luce bien en cualquier circunstancia en la que tú y yo estemos viviendo. Gloria a Dios. Puedo vestirme de Cristo y ese vestido, ese manto, luce elegante y es apropiado para el honor como para el vituperio. Gloria a Dios, ¿sí? Cuando la gente te da honor, es porque estás vestido de Cristo. Y si se burlan de ti, también estás bien vestido. Gloria a Dios, porque si el vituperio, la burla, el escarnio que tú y yo sufrimos es por causa de estar vestido de Cristo, bienaventurados somos. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces, vestidos del Señor Jesucristo, como dice acá Romanos capítulo 13. Y con esa indumentaria, con esa ropa, que es una ropa de oro forjado en fuego, porque nuestro Señor Jesucristo fue probado en todas las cosas, como leíamos ahorita, fue tentado en todas las cosas y no pecó en ninguna de ellas. Por eso venció en la cruz del Calvario, por eso fue exaltado y a Él se le dio el nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Hijo de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el nombre sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla, toda boca confiese que ciertamente Él es el Señor, para gloria de nuestro Dios y Padre eterno. Amén. Así que revestidos del Señor Jesucristo, como nos dice aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Y con esa ropa de oro forjado, ¿sí?, podremos entonces entrar al palacio del Rey y estar entre los espíritus de los justos, hechos perfectos. Amén. Por eso, mi hermano en Cristo, vístete de nuestro Señor Jesucristo. En toda circunstancia que estés viviendo, vístete de nuestro Señor Jesucristo. Él es el atuendo oportuno y perfecto para toda circunstancia, para todos los momentos de tu vida. Amén. Vístete de nuestro Señor Jesucristo. Y que la paz de Dios y el amor del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga, mi hermano.